cuando apareció el internet y todas las tecnologías modernas, El Tiempo, El Espectador y todos los periódicos hacían parte de la historia del país y eran siempre un referente de lo que había pasado y eran importantísimos pues, para la actualidad, para la historia contemporánea y para la historia pasada, porque los periódicos nacen en Colombia como instrumentos de los partidos políticos, no nacen como medios de información. La información es un elemento que se le añade después. Todos son así. Pues, don Fidel Cano funda en Medellín El Espectador en el año 87 para defender las ideas liberales. Galvis hace lo mismo en Bucaramanga a partir del año 1919, no porque querían crear un medio informativo, sino un medio político que dependía de los partidos. Y todavía esa fusión que la hubo en todas partes. El ejemplo pues, que ustedes conocen aquí de Alejandro Galvis es igual al de otros sitios. Él era a la vez periodista, director de un medio, propietario de un periódico y era el jefe liberal, era el senador o era el ministro o era el presidente del Congreso. Entonces los periódicos tenían una función partidista fundamentalmente. La información vino después. Lo mismo si hablamos de los periódicos conservadores. El Siglo, que se funda en el año 36, se funda no para dar información, sino para defender a Laureano Gómez, que es su fundador. Y eso pasa con periódicos que se fundaron y que no son históricos porque no duraron mucho tiempo, sino que duraron un gobierno o una época. Hasta más o menos 1960, todos esos periódicos tenían una fuerza política. ¿Que había información? Sí, pero ese era un aspecto secundario. Lo fundamental era la defensa del partido, la defensa de los candidatos de ese partido para la presidencia o para otras cosas. Y la información venía en segundo o en tercer lugar. La información se vuelve más importante ya en una época más cercana. Y si fuéramos a decir en qué momento la información es más importante que la parte política, eso nos lleva más de 50 años. O sea, el periodismo, como servicio de información, como periodismo que se hace para escribir, como empezó García Márquez su carrera periodística, data de esos años, de los años 50, 60. Antes había un énfasis muy pronunciado en la parte política. Hay un historiador de Bucaramanga que se llama Javier Castro, que vive en Washington y que hizo una tesis de doctorado sobre los primeros 10 años de vanguardia liberal. Y él estudió toda la colección del periódico del año 19 al año 30 o 31, y él hace una conclusión muy interesante, que como el dueño del periódico, Alejandro Galvis era además el jefe liberal en un periodo en que los liberales estaban por fuera del poder. Entonces venían liberales de los pueblos de Santander por razones comerciales o a traer sus cosechas o por razones médicas, y visitaban por supuesto al director del periódico, que a su vez era el jefe del partido. Y entonces esas visitas de comitivas de pueblos de Santander salían registradas en la nota social y luego salían registradas también en el editorial, porque las quejas de persecución política que traían esos campesinos o agricultores o hacendados o ciudadanos de todo el departamento de Santander se volvían la fuente de información del director del periódico, que escribía para defender a sus copartidarios, que eran víctimas del cura tal o del obispo tal. Entonces eso muestra esa imbricación que hay entre la información y la política, y lo mismo fue con los partidos, con el Partido Conservador y sus periódicos. La profesora Mariluz Vallejo, que ha dado la cátedra de Historia de la Prensa en Colombia en la Universidad Javeriana hace muchos años,
y que es autora del libro A Plomo Herido, que es una historia de la prensa en Colombia hasta 1980. Ella hace una observación muy interesante porque dice: esa gran circulación que tenían los periódicos en los años 30, 40 y después, muy superior a la que tienen ahora, se daba en un país de analfabetos, donde el analfabetismo en Colombia era del 80%, y el país era 80% rural y 20% urbano, el revés de lo que es ahora. Y sin embargo tenían una influencia demoledora, porque en Gramalote Norte de Santander, que había un busto de Laureano Gómez, los campesinos eran todos godos, no podían leer el siglo, pero había un cura y un jefe del partido y unos políticos que sí leían el periódico y transmitían esa información. Entonces, los periódicos, hasta que aparecen estas nuevas tecnologías, son fundamentales en la historia presente y pasada de Colombia. Bueno, Alberto, teniendo en cuenta pues este panorama que usted nos da sobre la importancia que tienen estos periódicos, lo cierto es que ahora no solo hay periódicos, ¿sí? Ahora veníamos hablando precisamente de los podcasts, ahora hay muchos formatos, ahora hay mucha información, pues gracias a Internet, que nos ha acercado pues como a otras audiencias. Pero lo cierto es que eso también nos ha llevado a un tema como son las fake news, como a ser utilizado incluso por la misma, pues por estos mismos partidos o políticos a su favor pues en elecciones y pues todos los casos que nosotros ya conocemos. Desde su punto de vista, me gustaría saber qué es lo que debe, pues qué es lo que un lector debe tener en cuenta, ¿sí? En este momento, ya en el presente, ¿qué debe tener en cuenta a la hora de tomar en sus manos, digamos, un periódico, una revista, un portal de internet, ¿sí? Porque pues la información es mucha, la calidad no tanta, pero desde su experiencia, ¿qué debería tener una persona que diga, bueno, yo me quiero sentar a leer este periódico todos los días, qué debo tener yo en cuenta, ¿sí? Decir, no sé, la fotografía, el contenido, quién lo escribe, desde su experiencia, ¿qué nos puede como decir frente a esto? Bueno, es que creo que no se ha decantado el presente. Se sabe que se ha socavado la estructura de la información a la cual estábamos acostumbrados. Han aparecido otras alternativas, pero no sabemos qué va a pasar con el tiempo, porque hoy en día es cierto que hay una cantidad de medios. De hecho, toda persona que tenga una cuenta de Facebook es un periodista, porque Facebook creó un medio de comunicación a disponibilidad de cualquier persona. Usted crea esa cuenta y entonces usted es un periodista y dice lo que quiera. Entonces se ha perdido el monopolio que tenían los periódicos tradicionales, que no eran perfectos, pero que se suponía que tenían un ideal por lo menos de hacer la información bien y veraz y amena también, y se ha pasado a una democratización que puede ser buena pero puede ser muy mala. Entonces esas tecnologías no se pueden frenar, no se puede hacer nada contra eso. Pero de otra parte, los medios tradicionales siguen teniendo una credibilidad mayor porque, digamos, en 20 años, ¿cuáles medios que no utilizan una rotativa como la de Vanguardia o como la del Tiempo para sacar un periódico en papel se han acreditado en Colombia? La Silla Vacía, de Razón Pública, ¿cuántos más, Pastor? Que tengan una seriedad y tengan más de 10 años y una continuidad y que tengan un número plural de lectores, que no sea una tribu pues de personas. Entonces, de todas maneras, la credibilidad de la información está asociada a los viejos nombres. Miren lo que pasó hace poco con la revelación de Pablo Correa, el periodista del Espectador, con el caso del Dololed. ¿Por qué una publicación un día de un periodista es absolutamente contundente para que la gente deje de tomar un medicamento que se había vuelto muy popular y para que luego el laboratorio diga, lo retiramos del mercado? Porque ¿quién lo dijo? No lo dijo alguien a través de un Twitter,
lo dijo El Espectador, que además era cierto todo lo que se estaba diciendo y estaba solamente reflejando una investigación de la profesora Stashenko de la UIS, ¿cierto? Pero si eso lo hubiera sacado uno de ustedes individualmente, habría llegado a un número limitado de personas. Sale en El Espectador, tiene una credibilidad mayor. Lo que publica Ricardo Calderón en Semana tiene una credibilidad grandísima. Entonces no sabemos realmente qué va a pasar, y las nuevas tecnologías sí le han permitido a cualquier persona volverse periodista, pero también con el riesgo grande de que los gobiernos y los partidos utilizan esas tecnologías para distorsionar la verdad y distorsionar la información. Y sin embargo, ¿quién sigue divulgando las grandes noticias del mundo? El Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal. ¿Quién fue el que sacó hace unos años la historia de cómo la familia del primer ministro chino, no el actual, sino Wen Jiabao, había acumulado más de 2.000 millones de dólares? La mamá del primer ministro había sido maestra, el papá había tenido una cría de marranos, y figuraban una cantidad de sociedades offshore que valían más de 2.000 millones de dólares. Eso no se puede decir en la China porque hay censura de prensa. ¿Quién lo dijo? El New York Times. Entonces, las nuevas tecnologías están ahí, pero la realidad es que han hecho un aporte sustancial como para sustituir la razón de ser de los periódicos, que es informar de una manera completa, coherente, seria, sin partidismo. Eso no se puede decir. Y más bien hay el riesgo de lo que está pasando con el señor Zuckerberg de Facebook, que él no quiere asumir responsabilidades, pero él creó un medio de comunicación, pero él no quiere editar el medio de comunicación. O sea, cualquier persona que lo use puede lanzar todo su veneno, odio, discriminaciones, mentiras, y llegar a donde quiera llegar. ¿Por qué? Porque costaría mucho dinero hacer no una censura, sino una edición de la información que se lanza a través de esa plataforma que se llama Facebook. Bueno, frente a eso, entonces, Alberto, antes de entrar a hablar ya de lo que es pues, su trabajo en la unidad investigativa del Tiempo, ¿de qué depende entonces hacer o seguir haciendo buen periodismo en la actualidad? Es decir, usted lo acaba de decir, está pues el tema tecnológico, sí, pero también siguen mandando la parada pues los medios ya tradicionales por los que siempre, o sea que no son tan fáciles de reemplazar y que no han sido reemplazados. ¿De qué depende en este caso? Y más teniendo en cuenta que cada vez son más los medios tradicionales que se cierran o que se deben ajustar, especialmente por un tema económico y un tema que también va de la mano con Internet. Habrá siempre una minoría de personas que quieren información seria, y eso funciona en todos los países. Los periódicos, muchos periódicos importantes en Estados Unidos, por ejemplo el Miami Herald, que era ícono de la prensa para América Latina también, hoy en día está prácticamente anulado. Pero no es el caso de los tres grandes periódicos nacionales que hay en Estados Unidos. El New York Times dio el salto a lo digital. Hoy tiene 3 millones de suscriptores digitales que pagan y 1 millón de suscriptores que compran el periódico en papel. Entonces su estabilidad ya está garantizada, pero es un periódico que no solamente tiene lectores en Nueva York, sino en todo el mundo, y que tiene 1.500 periodistas. Lo mismo pasa con el Wall Street Journal, porque la gente que trabaja en negocios, en finanzas, en bancos, necesita información veraz y creíble. No puede perder el tiempo informándose por Facebook, porque necesita saber qué está haciendo la compañía que es su competencia. Entonces, el Wall Street Journal desde el principio está cerrado. Solo entran los suscriptores que pagan
el acceso digital. Y el Washington Post, que estaba en decadencia, vino a salvarlo. Bezos, el dueño de Amazon, le ha inyectado muchísima plata y se ha vuelto también un periódico muy creíble. Los otros periódicos de Chicago, de Los Ángeles, de Boston, están así. Hace como 20 o 30 años el New York Times compró el Boston Globe por $1.000 millones y después lo vendieron recientemente por $17 millones. Entonces es una realidad que la información ahora está concentrada en 3 medios nacionales. La revista Time desapareció y la gente se queja de que en las comunidades pequeñas en Estados Unidos, en ciudades de 50.000, de 100.000 habitantes, de 200, se cierran los periódicos. Entonces no hay información de lo que pasa en esas comunidades, no hay. Y eso es una cosa gravísima. Y hay otros periódicos que sobreviven porque tienen mecenas. El periódico se volvió como la ópera. Entonces hay siempre un grupo de ricachones que dicen: vamos a financiar la ópera de Chicago porque eso nos da caché a nosotros y a la ciudad, y para ellos no les cuesta. Entonces es posible que el futuro de la prensa se vuelva también eso. De hecho, en Colombia, un grupo financiero, un grupo económico muy importante, que es el de los Santo Domingo, financia al Espectador. El Espectador está quebrado hace muchos años, pero sigue sosteniéndolo primero Julio Mario Santo Domingo y ahora el hijo y el sobrino. Y ese es un modelo que probablemente va a sobrevivir, porque da pérdida ese periódico, pero ese periódico es mínimo frente a todo el engranaje comercial que ellos tienen. Entonces, nadie sabe qué va a pasar, pero que hay una necesidad por lo menos para una minoría, de tener información seria y que haya avidez por la información. Eso sí es un hecho. Que la cosa que ha sucedido es una verdadera revolución, sí. Yo todavía no me creo que los santos del tiempo no estén en el tiempo. Eso era una cosa a perpetuidad. Eso era un poder, no solamente periodístico, sino un poder político y un poder económico. Que eso ya haya desaparecido, uno no se lo cree, porque nadie pensaba que esos periódicos se vendían, porque además en Colombia la tradición era que eran periódicos de familia, eran herencias de familia. Y los que estuvieron en el tiempo, yo alcancé a conocer al doctor Santos, que se murió en el 74, él compró el periódico en el año 12, lo había fundado su cuñado, y él hizo el periódico. ¿Y quiénes estuvieron ahí en esos años? Él, Roberto García Peña, que era de Bucaramanga, que era el director, Abdón Espinosa Valderrama, que era de Bucaramanga, que era el gerente, hasta que él se murió. Y luego vinieron los sobrinos, después estuvo Enriquito de director con Rafael, o sea, toda la familia. Pero nadie pensaba que ellos iban a salir del tiempo. Es algo que parecían cosas que no cambiaban, y además porque había el monopolio de la información, dependía del monopolio de la distribución de la información a través de papel periódico que se importaba del Canadá, y de una inversión en capital que era muy alta en rotativas. Por eso los periódicos se decía siempre que eran un gran negocio, porque nadie les podía montar competencia. Eso era lo que decía Warren Buffett, que compró varios periódicos y este año acaba de anunciar que ya los liquidó todos, pues liquidó la inversión. Porque aquí en Bucaramanga, si alguien hubiera querido montarle hace 40, 30 años competencia a Vanguardia Liberal, la rotativa es carísima. Si montan en un restaurante muy bueno y le va muy bien, pues alguien monta al frente otro, pero la inversión es mínima en comparación con lo que es montar un periódico, más la historia que trae un periódico. Pero eso todo cambió. ¿Pero para dónde vamos? No sabemos. Pero que va a haber siempre necesidad e interés de la gente, y necesidad en un país democrático de que se sepa la verdad. Lo estamos viendo con el caso de la China. Es obvio que esta epidemia del coronavirus ocurrió porque esa es una dictadura. Porque si no fuera una dictadura, se habría sabido inmediatamente que había un virus, y entonces se controlaba antes, no un mes y medio después.
De modo que en un país democrático la información tiene que circular, la información veraz. Siempre ha circulado información falsa, eso es inevitable, solo que ahora toda persona tiene una plataforma para difundir información falsa, mentirosa, odiosa, discriminatoria. Eso siempre ha ocurrido. Entonces, eso de los fake news siempre ha estado ahí, pero siempre va a haber un interés por información y una necesidad de tener información seria y confiable, y más cuando las sociedades son cada vez más complejas. Bueno, Alberto, usted está hablando del tiempo, entonces devolvámonos en la máquina del tiempo, la época en la que usted llega a ese periódico y trabaja en esa unidad investigativa junto a Daniel Samper, junto a Gerardo Reyes, que pues, igual también es su primo, ¿no? ¿Cómo eran esas épocas de, llamémoslo así un poco, no sé, como de buscar información, de encontrar temas, de crear esa agenda propia que tenía el tiempo a raíz del trabajo que ustedes hacían? Bueno, yo no estudié periodismo ni iba a ser periodista, yo era un estudiante de Derecho, yo investigaba temas ecológicos y conocí a Daniel Samper y empecé a trabajar con él, con su columna, y por eso fue que me demoré 10 años en graduarme, porque era mucho más interesante, por el poder que tenía el tiempo, trabajar con Daniel y publicar cosas que ir a clase de teoría general del proceso, o de derecho penal, o de derecho procesal civil, que eran temas aburridísimos. Entonces, precisamente porque el impacto que tenía una cosa que salía en la columna reloj de Daniel Samper era una bomba, y él había llevado 2 años con su columna, la empezó en el año 70 y yo lo conocí a él en el 72. Entonces yo iba a oficinas públicas a buscar información, porque en esa época la información estaba en papeles, en expedientes. Usted quería saber algo, tenía que ir a la superintendencia bancaria, a la superintendencia de sociedades, a los juzgados, a la procuraduría, a la contraloría, no como hoy que todo es digital y usted está en cualquier parte del mundo y baja decisiones, resoluciones, decretos. Había que ir personalmente. Y yo iba a todas esas entidades, donde en esas entidades oficiales había siempre una suscripción del Tiempo y El Espectador. Y entonces los empleados estaban leyendo prensa. ¿Y qué estaban leyendo? La columna de Daniel Samper, que era una columna de humor, de fútbol, de zarzuela, luego de Lelutier. La leía todo el mundo en el país. Cuando él hacía una denuncia, todo el mundo se enteraba. Y el éxito de la columna lo notaba uno, porque uno oía a la gente que le preguntaba a colegas y amigos: ¿Ya viste lo que dijo Daniel hoy? Entonces, ese monopolio que tenía el Tiempo era una cosa extraordinaria. Lo que salía en el Tiempo era la verdad revelada, el poder del periódico y El Espectador también, pero la circulación del Espectador era menor porque ellos eran más un periódico nacional que quería cubrir todo el país, con corresponsales en Ciénaga y en Tumaco, y el Tiempo se concentraba en Bogotá, en circular en Bogotá, y tenía los avisos clasificados, que eran lo que daban las grandes ganancias del periódico. Entonces, yo empiezo llevándole a Daniel datos de cosas que yo estoy investigando sobre exportación de pieles de babilla, sobre el saqueo de fauna silvestre en Leticia, donde había un gringo que se llamaba Mike Salikis, que era cónsul honorario de los Estados Unidos y se había hecho inmensamente rico exportando hasta manatíes vivos, peces ornamentales, los monos de la isla de los monos. Y el padre Pérez Arbeláez, que fue el botánico que fundó el Jardín Botánico de Bogotá, él llevaba 40 años escribiendo en el Tiempo sobre toda clase de temas ecológicos. Él es el pionero del periodismo ambiental en Colombia, y él fue el primero que habló de lo que estaba haciendo Mike Salikis. Entonces hicimos una investigación, Daniel y yo, y la publicamos en el año 73, la firmamos los dos. Fue el primer artículo de la unidad investigativa, que todavía no se llamaba así, y como Daniel tenía que atender una columna diaria, que es muy difícil, la columna salía todos los días,
y tenía que ser interesante porque si no, no la leía la gente. Entonces yo era el que trabajaba en la calle. De ahí hicimos varios años de denuncias ecológicas y luego ya unos años después nos ampliamos a otros temas de corrupción, y en el año 78, que el Tiempo se trasladó de su sede legendaria en la avenida Jiménez con Séptima a la que queda en la avenida El Dorado, nos hicieron una sede a nosotros al lado de la redacción, mucho espacio y espacio para archivadores, porque hoy todo se guarda en una memoria USB. En esa época todo se guardaba en papel, el archivo era papel, todo lo que usted tenía en fotocopias, en apuntes o en libretas se guardaba, entonces teníamos centenares y centenares de folders. Ese archivo, que como cuenta Juan Serrano, yo me lo robé del Tiempo, al retirarme el año pasado, lo doné a la Universidad Javeriana, al Archivo Histórico Javeriano, más todos los archivos míos, 52 cajas de papeles. Eso cabe hoy en una memoria USB, pero en esa época todo era papel. Entonces, para comprobar algo, para decir algo, para fundamentar cualquier cosa, había que ir, digamos, a la Procuraduría. Présteme, doctor, el expediente, mirar el expediente, tomar apuntes o pedir fotocopias, y lo mismo era en todas partes. O sea, era un trabajo de caminar por todos lados, de andar por todos lados y de tener acceso a la fuente primaria de la información. Bueno, el libro de Juan Serrano, pues, entre otras anécdotas que cuenta, habla también sobre el tema de la Ley 4 de 1913, que es como, pues digamos que de lo que se comenta es que pues nadie la usaba, y este tema del acceso a la información, pues existía la ley, pero no era algo como muy claro para la gente. Y eso fue también uno de los grandes aportes de la unidad investigativa del Tiempo en el caso de ustedes. Me gustaría saber, Alberto, cómo fue ese camino hacia pues, descubrir estos documentos y lograr abrir ese tema del acceso a los documentos públicos. Xiomara, nosotros siempre trabajamos con documentos. No porque no se pueda hacer periodismo o no se pueda hacer investigación sin documentos. De hecho, uno de los grandes y olvidados periodistas colombianos, que es Fabio Castillo, escribió un libro magnífico que se llama Los jinetes de la cocaína. Todo es absolutamente cierto, no hay ningún documento, porque el cartel de Medellín no tiene actas de junta directiva. Entonces las fuentes de él eran Rodrigo Lara Bonilla, el coronel Jaime Ramírez Gómez, que fue asesinado, que era el director de la policía antinarcóticos. Sale ese libro en el 87 y la gente dice, pero ¿quién dice eso? ¿Dónde están las pruebas? Fuentes únicas. Entonces se puede hacer, y en Colombia en muchos temas no se puede trabajar, no hay documentos, pero lo que nosotros hacíamos sí era con documentos. Y cuando empezamos a pedir documentos, pues el derecho de petición siempre ha existido, pero contestaban o no contestaban o pedían interés directo. Usted, ¿por qué está interesado en eso? Usted no es el apoderado, usted no es parte en este negocio, usted no es el abogado de nadie. Tuvimos que demandar, las demandas las hacía Daniel, como Daniel tenía una fama tan grande, entonces que Daniel presentara una demanda en el Consejo de Estado se volvía noticia. Todos los medios divulgaban esa noticia. Y contamos con la suerte de que magistrados del Consejo de Estado de esa época le dieron vida a esa ley que estaba olvidada, y además le dieron un desarrollo por la vía jurisprudencial. En otros países el acceso a la información viene de leyes que se dictan. En Colombia eso nació de unos magistrados, Alfonso Arango Henao, Humberto Moracejo, 2 o 3 más, que fueron receptivos, y hubo casos muy sonados que le dieron un gran impulso a ese derecho. Uno de ellos ocurrió, Daniel tenía en el año 76 una agencia de noticias en la carrera séptima entre 19 y 20 que se llamaba Periodistas Asociados, que vendía información a los periódicos de fuera de Bogotá que no tenían
corresponsal en Bogotá, ni podían pagar un corresponsal. El colombiano siempre había tenido un corresponsal fijo, pero había muchos periódicos que no. Esa agencia de noticias era de Luis Carlos Galán, de Gloria Pachón, de Daniel Samper, de Pilar Tafur, la esposa de Daniel, de Héctor Rincón, y la agencia había contratado a algunos redactores. Uno de esos cubría el Congreso, y a ellos les llegó el rumor de que ese redactor estaba en la nómina del Congreso. Entonces nos reuníamos, esta era una cosa extra que hacía Daniel aparte de su trabajo en El Tiempo. Una vez nos reunimos a almorzar en un restaurante frente a donde quedaba la oficina de la agencia, y comentando con Daniel y con Rincón lo que estaba pasando, Daniel dijo: no, eso es gravísimo, porque si mañana sale que ese tipo está en la nómina, o sea, como se decía en esa época, recibe sobre, ¿no?, la agencia se acaba. Entonces Daniel dijo: vámonos, terminamos el almuerzo y nos vamos para el Congreso. Y nos fuimos. Nos recibió el pagador del Senado, que era un senador, Humberto Cuartas, cuando le dijeron que ahí estaba Daniel Samper Pizano. Doctor, adelante, ¿qué se necesita? Entonces él no dijo a qué íbamos, pero dijo: necesitaríamos conocer las cuentas de la pagaduría del último año, de aquí para atrás, ¿no? Entonces, claro, nos habilitaron unos escritorios, nos empezaron a traer las cuentas, nosotros empezamos a mirar, estábamos buscando el nombre de ese redactor que trabajaba en Periodistas Asociados, a ver si estaba en la nómina, porque lo sacaban de la agencia inmediatamente. No lo encontramos, pero sí encontramos una cosa que no esperábamos: una cantidad de gastos de papelería y de oficina, pero a unos valores estrambóticos. Entonces empezamos, eso fue solo una tarde, empezamos a anotar todo eso, Daniel en una libreta, yo en otra libreta, y al otro día volvimos, y el senador Humberto Cuartas dijo: qué pena, pero se enteró el presidente del Senado, dice que tiene que pasarle una petición a él. Entonces le pasamos la petición, y este ignorante Edmundo López Gómez dice: en el Senado no hay ningún documento que tenga que ver con los ciudadanos. Si eso es el sitio que representa a los ciudadanos, es el Congreso. No hay nada que le interese a los ciudadanos. Entonces él, muy mal asesorado, insistió que había reserva, y que además nosotros estábamos usurpando las funciones de la Contraloría General de la República, que era la única que podía ir a cuestionar y a revisar las cuentas. Entonces hicimos una demanda, Daniel la fue a presentar, y ganamos la suspensión provisional, que es una decisión en los procesos contenciosos administrativos, que si la ilegalidad es flagrante, el magistrado suspende el acto mientras se llega a la sentencia final. Entonces eso salió en televisión, y Daniel le gana la pelea al presidente del Senado. Todo eso ambientó el derecho de los periodistas y de los ciudadanos. Entonces, pero sí nos costó muchísimo tiempo, porque tuvimos que dedicarnos a hacer pleitos durante mucho tiempo. Luego eso fue acogido. La única figura política en Colombia que lo acogió, porque ya tenía interés en ese tema, pero fue en un momento clave, fue Jaime Castro, cuando era ministro de Gobierno de Belisario, y él propuso una ley que se aprobó luego en el 85, de acceso a documentos, que vino a recoger todos esos vicios de los funcionarios para prevenir lo que nos había pasado a nosotros. Por ejemplo, en el INCOMEX, que era el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, daba las licencias de importación y de exportación. A veces nosotros necesitábamos 500 fotocopias de registros, o sea, fotocopia de 500 registros de exportación. Entonces nos cobraban esas fotocopias, y eso salía costando carísimo. Entonces nos tocaba demandar. Entonces el magistrado decía: sí, solamente le pueden cobrar al periodista el costo de la reproducción, no hacer negocio con eso. Entonces en esa ley se incorporaron todas esas defensas que necesitábamos para garantizar el libre acceso,
que no hay que demostrar interés directo. O sea, en un proceso judicial, usted va aquí al Palacio de Justicia, le dicen, ¿usted por qué quiere el expediente? Ah, no, es que yo soy el apoderado del demandado o del demandante. Perfecto. Otra persona va, sus procesos son reservados. Pero lo que no son procesos judiciales deben ser públicos para todo el mundo. Y no hay que probar por qué un ciudadano o un periodista lo quiere ver. ¿Cuál es el objeto de la petición? El objeto es que cualquier ciudadano puede fiscalizar los actos de la administración. Entonces, en esa ley, que desafortunadamente los de Justicia y Transparencia por Colombia la hicieron modificar y le pusieron unos micos horribles, esa ley fue fabulosa y Colombia es el país que tiene un régimen en el papel más avanzado en el mundo de acceso. Hoy en día, pues además, todas las entidades públicas por internet tienen un portal para usted presentar las peticiones, y no digo que sea un sistema ideal, pero por lo menos las peticiones las responden. A nosotros al principio no nos contestaban, entonces nos tocaba ir a la Procuraduría a presentar una queja porque el funcionario no había cumplido con el derecho de petición. Pero si no, estaríamos en una fase en que muchas de las cosas que nosotros denunciamos se consiguieron en documentos y se podían decir porque había un documento. ¿Cuál es la ventaja del documento oficial? El documento oficial puede ser falso, puede no representar la verdad absoluta, pero tiene una credibilidad, a menos que se demuestre lo contrario, que no tiene ningún otro documento. Si es el producto de una actuación oficial, la resolución, el decreto, la licencia, el permiso, hay unas instancias, hay una cantidad de gente que interviene. Entonces usted está citando un documento oficial, no se puede equivocar. Bueno, Alberto, antes de eso, usted comentaba que se había llevado su archivo, finalmente lo donó a la Universidad Javeriana. Juan Serrano cuenta en el libro que usted también le propuso a la Universidad de AFIT que recibiera el archivo, pero finalmente no lo recibió. Pero, y también le dijo a Juan Serrano que pues, usted esperaba escribir un libro, pues especialmente dando a conocer los memorandos que se compartían, que le entregaban en el tiempo, en esa época. Me gustaría que nos contara un poco cómo fue eso. Yo cuando lo leía acá en el libro lo vi como muy cinematográfico, yo no me lo imagino usted sacando esas carpetas, llevándoselas, ¿sí? ¿Cómo fue ese momento en su vida en particular, porque finalmente pues era su trabajo? Nosotros nos tuvimos que ir del tiempo, no porque nos despidieran, sino porque nos cansaron, y los tres nos fuimos el mismo año por coincidencia, en el 87, y la gente creía por fuera que nosotros corríamos peligro, que teníamos muchos problemas. No, el único problema que teníamos era con los Santos, con Enrique Santos y con Hernando Santos, o sea, pero más que todo con Enrique Santos Castillo, el papá de Juan Manuel Santos, porque él no quería que se hiciera el trabajo de la unidad investigativa. La posición de él, que era muy buen periodista, pues no había hecho sino trabajar en el periódico de su tío desde que salió de la universidad, tenía mucho olfato periodístico, pero a él lo único que le preocupaba era la guerrilla. La subversión se va a tomar a Colombia. Entonces, si Daniel Samper en la columna habla mal de X parlamentario o del problema del ausentismo parlamentario, del turismo parlamentario, entonces eso no se debía contar porque se cae el sistema. Le estamos haciendo el trabajo a la guerrilla. Esa argumentación tonta y primaria no la estoy exagerando. Entonces era muy difícil trabajar con ellos porque todo obviamente iba a afectar a alguien del gobierno, del parlamento, y porque nosotros veíamos que los recursos limitados que teníamos nosotros, que éramos tres personas, de los cuales Daniel no podía trabajar de tiempo completo, realmente éramos 2 de tiempo completo. Enrique Santos Castillo
decía, no, escándalos de bancos no, eso no le interesa a nadie, eso es un tema elitista. Hay que investigar por qué la papaya en Anapoima vale 500 pesos y en Carulla vale 5.500. Claro, ese es un problema real, pero, y él decía, los talleres de mecánica, investiguen los talleres de mecánica que estaban a la gente que lleva el carro, también es cierto. Pero ¿quién tiene más poder económico y político? La gente que está en los bancos, por ejemplo, que está en el gobierno, a un tipo que estafa en su propio taller de mecánica. Pero cuando usted investiga a Jaime Michelsen Uribe, que es amigo del periódico y es intocable en el periódico, entonces usted está peleando con el editor del periódico, que no quiere que se sepan esas cosas, y nosotros vivíamos en unos agarrones perpetuos. Yo estoy terminando ese libro que menciona ahí Juan Serrano, porque cuando nos censuraban cosas, yo hacía un memorando. Eso no se lo pasé a Juan Serrano para el libro, porque lo quería escribir yo, porque era una cosa más personal. Uno de los memorandos es sobre un caso en que Gerardo Reyes había hecho una investigación sobre a dónde iban los auxilios que decretaba el Consejo de Bogotá. Entonces él escribió la nota y se la pasa a Enrique. Y Enrique viene furibundo y dice, ¿y por qué no están los auxilios de los camaradas, del teatro libre? Entonces eso debe ser de los camaradas. ¿Por qué no pones eso ahí en el artículo? Y entonces Gerardo, muy asustado, se devuelve a revisar a ver si es que se le pasó. Él había excluido los auxilios del nuevo liberalismo porque Luis Carlos Galán había ordenado que todos debían ir a una sola obra. No era que cada concejal del nuevo liberalismo pudiera decir yo apoyo esto y el otro, no, entonces estaban concentrados, entonces eso no era noticia. Entonces él había tomado los de los conservadores y entonces se puso a revisar quién le había dado auxilios a esos teatros de comunistas, ¿no? Y fue y le llevó los papeles a Enrique y le dijo, mira, es Andrés Pastrana que está financiando esos teatros. Entonces dijo, no puede ser. Entonces después tuvieron una reunión en que Gerardo le dijo, no, yo para qué sigo entonces con otro tema que estoy haciendo de la educación en el distrito, si no te va a gustar. Dijo, no, eso sí es importantísimo, la influencia marxista en los colegios públicos. Entonces Gerardo le dijo, no, don Enrique, no es la influencia marxista, es el acoso sexual de los rectores. Y le dijo, eso es una huevonada. Todos esos memorandos los voy a publicar en un libro que se va a llamar Enrique Santos Castillo, El alcahueta del poder. Eso no se lo entregué a Juan Serrano, porque Daniel, Gerardo y yo vivimos un conflicto permanente con Enrique. El que más lo padeció fue Daniel. A Daniel lo llamaban Enrique Orlando Santos a las 6 de la mañana, cuando habían leído la columna, a insultarlo. En otras épocas, muchas veces Daniel y yo vivíamos a 2 cuadras de distancia, entonces a veces no llevábamos 2 carros, sino yo me iba en el carro de él o él se iba en el carro mío, nos íbamos juntos. Y Daniel llevaba la columna, que se llevaba en cuartillas, en un papel grande, donde llevaba la columna. A la entrada del periódico, él la entregaba en Armada. Y había días que venía Enrique Santos Castillo, furioso, con las cuartillas, todas tachadas, a discutir con Daniel. Y entonces ahí se perdía la tarde, porque era eso. No puedes atacar el sistema, porque se cae el sistema. Entonces, trabajar con gente que tiene ese fanatismo político es virtualmente imposible. Entonces yo sabía que ese archivo de la unidad investigativa lo iban a quemar al otro día de salir nosotros, entonces por eso me lo fui llevando en maletines gradualmente y lo guardé en mi casa, porque nosotros habíamos dedicado muchas horas de trabajo a conseguir eso, que eran las pruebas de todo. No se podía decir nada en esa época sino
había algo en esas carpetas. Entonces Juan Serrano empieza con esa historia que es absolutamente real. Él la vuelve, por supuesto, un robo. De hecho, en EAFIT no me recibieron el archivo cuando Juan Gonzalo Betancourt, que trabajó aquí en la UNAM, me ayudó para que la biblioteca lo recibiera, y la directora de la biblioteca dijo: no, primero hay que pedirle permiso al tiempo. Y yo dije: no, el tiempo no, esto es el trabajo de nosotros. Estaba en el tiempo y yo me lo llevé para salvar ese archivo. En la Javeriana entendieron que eso tiene un valor muy grande, porque es primero el material en que eso está, cómo se hacían investigaciones en esa época. Todos los apuntes de Gerardo, de Daniel, míos, de todos los temas están ahí, y ahora va a estar abierto más adelante este año. Bueno, Alberto, ¿y por qué, o sea, nos cuenta todo esto, toda esta presión de la familia dueña del periódico, pero finalmente usted se quedó como una década más o menos? Se quedó finalmente 15 años. Claro, porque por eso, que no había nuevas tecnologías, Daniel y yo no nos podíamos salir y montar un portal por internet, porque no se podía. Entonces podíamos irnos al Espectador, pero no teníamos otras alternativas. Podíamos trabajar en semana, pero no había alternativas, porque el monopolio de la distribución era a través del papel que salía de la rotativa. Y esa gran influencia que tuvieron esas denuncias se debe a eso, porque salían en el tiempo. La gente además pensaba que como Daniel había recibido el 4% de las acciones del Tiempo cuando el doctor Santos se murió en el 74, que eso le había dado a él un poder y que él era una república independiente, que por eso la columna de él estaba siempre en contradicción con el editorial y con los otros columnistas, y la gente de fuera decía: ah, no, es que Daniel es intocable porque tiene su república independiente, y no sabían que pese a eso los Santos no lo dejaban trabajar, y además tenían envidia de que él, que no era Santos y no era dueño, digamos, histórico del periódico, fuera el periodista más popular, y ninguno de los Santos lo era, salvo Enriquito, y justificadamente. Pero Daniel tenía pues una fama derivada de que la columna de él la leía todo el mundo, desde el presidente de la República hasta el último embolador de la avenida Jiménez leía la columna de Daniel, y la gente leía la columna, muchas veces no leían el resto del periódico. Entonces, si uno no estaba ahí, ¿cómo contaba esas historias? Pero ya se había desarrollado por la censura el fenómeno del libro periodístico, que lo lanzó Germán Castro Caicedo. Y entonces Germán fue el pionero de sacar temas periodísticos, historias y narraciones y denuncias también, empezando con Colombia Amarga, que es un libro que me contaron hace muchos años los de Planeta, que había vendido hasta, digamos, hace 25 años 132.000 ejemplares, que es una cifra de puras crónicas que habían salido, una antología de crónicas del Tiempo. Y luego yo empecé a hacer lo mismo, y estando en el Tiempo yo publicaba libros de cosas que había investigado como periodista de la nómina del Tiempo, que no se podían sacar en el periódico. De hecho, en uno de esos memorandos hay una reunión de Daniel con Enrique, y Enrique le dice: es que hace mucho tiempo la unidad investigativa no publica nada. Y Daniel le dice: sí, es cierto, pero mira el libro que acaba de sacar Alberto. Si tú hubieras dejado, eso era un informe dominical durante 12 meses, pero como era el Grupo Gran Colombiano, no se podía tocar. Entonces se llegó al absurdo que yo publiqué denuncias contra amigos de Enrique, amigos personales de finca en Anapoima, en el libro. Y luego salía el libro, entonces ese amigo llamaba furibundo a Enrique, y Enrique pretendía que yo rectificara en el Tiempo lo que había sacado en el libro. Y yo le decía: primero no salió en el Tiempo, y luego es un libro mío, que me demande a mí. Entonces uno no se podía ir, era por eso, porque ¿para dónde se iba? Y en el 87 Daniel se va por amenazas, se va para España. Gerardo se va porque le ofrecen un puesto en la edición en español del Miami Herald,
y porque también estaba muy cansado de ese desgaste continuo, porque usted ya tiene un desgaste en la calle para conseguir la información, para hablar con las fuentes, para construir un tema, cuando además tiene un desgaste interno con la gente con la cual debe estar trabajando en llave, porque es para beneficio del periódico. Y la gente creía que nosotros teníamos pues un estatus especial, porque además trabajábamos menos. O sea, la gente creía que trabajábamos menos porque, claro, no llenábamos cuartillas todos los días, que no estábamos cubriendo una fuente. Pero usted se mete a hacer una investigación, tiene que ir al Ministerio de Obras Públicas a mirar contratos durante 2 meses, 8 horas, 10 horas al día, y seguir en la casa, y a veces no resulta nada y no se escribe nada, pero es que ese es el periodismo de investigación. Entonces, muchos de los celos de los redactores que había en el tiempo, que le decían: Enrique, pero esos tipos no trabajan. No, claro, como no están produciendo, no están firmando todos los días, no están trabajando. Y podíamos publicar una cosa grande cada 6 meses, cada año, y cosas chiquitas se publicaban muchas, pero no nos podíamos ir. Y bueno, ¿por qué Daniel? Porque, o sea, no puedo yo dejar de insistir en el golpe de suerte que fue para mí trabajar con Daniel. Yo tenía experiencia de investigador, pero yo no era periodista. Yo iba al apartamento de Daniel con todos los datos y todos los papeles, todo el cartapacio, temprano. Y entonces yo le empezaba a contar y Daniel empezaba a escribir. Entonces, si yo hubiera escrito eso por mi cuenta, nunca habría tenido el impacto que tuvo, porque Daniel era dueño de todos los lectores que había en el país. Y además que hubiéramos podido trabajar en armonía, sin dificultades ni personales ni profesionales durante tanto tiempo, ya es otra cosa muy difícil, porque en el periodismo casi todo el mundo trabaja solo y firma solo. Poder trabajar con alguien y poder entendernos en todo y tener esa confianza, eso es una cosa maravillosa. Entonces no queríamos acabar eso, y de hecho después que yo me dediqué a hacer libros solo, pues nunca pude tener a una contraparte como Daniel o como Gerardo que tuviera el mismo interés, porque ya estábamos alejados. Bueno, Alberto, usted habla ya de los libros, ¿no? Otra época de su vida, que también pues el libro de Juan Serrano la cuenta, y tiene que ver mucho con esa investigación en bibliotecas, en archivos, en especial en su época en Washington, cuando usted pudo con la periodista Silvia Galvis, que fue su esposa, pues hacer un trabajo extraordinario y también publicarse en esos libros. ¿Qué lo seduce a usted de este tema de los archivos y de los libros? ¿Por qué siempre recurrir a esa fuente, y no de pronto como otros periodistas que les encanta el relato, escuchar lo que los otros le cuentan, ¿sí? ¿Qué es lo que lo lleva a usted siempre como a esa conexión? Muy pocas personas se entusiasman por un expediente judicial así de alto, o por expedientes históricos porque están llenos de polvo, pero esos expedientes cuentan historias vivas, tal vez de antes, de mucho tiempo antes, pero si usted se mete ahí es como si usted entra en otra dimensión. Entonces eso es lo que seduce. El problema es que a primera vista no es atractivo, pero una vez que usted empieza a navegar por ahí, es como escuchar de viva voz a una fuente que le está contando, por ejemplo, a Germán Castro Caicedo, las historias que llevaron a Perdido en el Amazonas o Mi alma se la dejo al diablo, que son historias que él escuchó y que luego hizo la reportería, hizo las entrevistas. Un archivo se vuelve vivo también, solo que hay que franquear unas barreras, porque hay cosas pesadas, pero luego usted encuentra cosas maravillosas. Yo pasé un año mirando papeles sobre la guerra con el Perú, que sucedió en el año 32, que es un tema antiquísimo, y viví en otra dimensión. Entonces yo estaba 6, 7 horas al día metido en eso. Entonces pasaba documentos me iban abriendo nombres de personas, yo relacionaba, y uno es una especie de máquina del tiempo. Usted se va para atrás
Usted está viviendo en el momento, pero usted está viviendo una realidad paralela. ¿Qué pasaba en esa época? Usted está ampliando, es un arqueólogo de un sitio que usted está descubriendo y sacando las piedras, pues tiene esa fascinación y se vuelve una historia de personas. Es como descubrir los datos para hacer una gran crónica, solo que a la mayor parte de la gente le parece pesado, y hay una cosa que a uno se le facilita si es abogado. Yo leí 6 veces el expediente por la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, entonces como soy abogado sé qué significa cada cosa, sé que hay repeticiones de cosas que ya están en otras partes, en otros folios, pero eso es como hablar con los muertos. O sea, yo conocí a Rodrigo Lara mejor que su hermana a través de ese expediente, y conocí al juez Tulio Manuel Castro Gil, que después lo mató Pablo Escobar, por sus providencias, porque me leí 10.000 folios 6 veces y volví a leer y encontrar otras cosas. Era como volver con la misma fuente. Robert Caro, que es un periodista de investigación que lleva 40 años haciendo la biografía de Lyndon Johnson, él entrevista las fuentes no una vez, sino 3 y 4 y 5 y 6 veces, y él cuenta que él había leído entrevistas con el hermano de Lyndon Johnson, que era una familia muy pobre, de una parte muy pobre de Texas, donde no había ni siquiera luz eléctrica en esos años. De hecho fue Lyndon Johnson como senador que llevó la luz a toda esa región, y ese hermano había dicho en entrevistas que la vida familiar era maravillosa, que el papá hacía con Lyndon Johnson chistes y él lo había entrevistado y le había repetido esas mismas anécdotas, y un día le pidió a ese hermano que fueran al museo donde está la casa de Lyndon Johnson y que él se sentara en el comedor de la casa, y Robert Caro se sentó en una silla atrás y le dijo: bueno, cuénteme cómo era una de esas comidas y qué decía su papá y todo eso. Y el tipo empieza a conmoverse y empieza a llorar y empieza a contarle la verdad. Todo lo que había hecho en las entrevistas era inventado, porque era el hermano de un expresidente, y la realidad era que el papá trataba muy mal a Lyndon Johnson y el hijo le devolvía. Entonces, pero él tuvo que hacer muchos intentos para llegar a la verdad. Esas anécdotas felices no eran ciertas, había mucho maltrato del padre hacia el hijo. ¿Cuánto tiempo se va en eso? Toda la vida. Bueno, para cerrar el tema del libro de Juan Serrano, hay un testimonio que me llama mucho la atención que le da Gerardo Reyes, donde pues Gerardo cuenta y dice: me impresionaba lo duro que era Alberto para entrevistar, ¿sí? Era una lápida, ni se reía, y lo contaba pues diciendo que él muchas veces cuando iban a hacer estas entrevistas, pues él sí se reía y veía pues detalles en el entrevistado que le llamaban la atención, pero siempre que se giraba a verlo pues se daba cuenta que usted estaba siempre muy serio, ¿sí? en ese trabajo. Esto para preguntarle a Alberto, y que también pues deja ver la prudencia en su caso. Y esto para preguntarle qué papel juega la prudencia en una labor como el periodismo, ¿sí? Hoy día, y más teniendo en cuenta que vivimos de escándalos en escándalos que precisamente protagonizan algunos periodistas, y que pues terminan convirtiéndose en noticia, y que pues terminan moviendo las redes sociales, que son de estos mismos medios que están buscando nuevas audiencias. ¿Qué papel juega la prudencia en este caso, en la labor del periodista? Yo siempre consideraba que antes de publicar una denuncia que necesariamente iba a afectar el nombre de una institución o de una persona, teníamos que seguir el mismo procedimiento como si estuviéramos en un tribunal penal. Y de hecho las consecuencias de que nosotros acusáramos a alguien eran similares a que esa persona fuera condenada por la justicia penal, porque el descrédito era igual, no lo podíamos mandar a la cárcel, pero la conclusión, y además teníamos esa gran responsabilidad, no nos podemos equivocar. Entonces yo no veía que uno pudiera
ser sino muy serio en esas reuniones, porque estábamos casi en un juicio público, donde estamos juzgando a una persona, y lo más importante es estar seguro de que la acusación está totalmente fundamentada, no hay nada que rectificar ni ahí ni en adelante, y por lo tanto no cabe un ambiente como de cordialidad, como de hacer chistes, pero sí servía mucho la política de Daniel, que Daniel sí llegaba a hacer chistes, y entonces eso creaba la sensación esa del policía bueno y el policía malo, ¿no? Uno que es el malo, el otro que le da al preso o le pasa el cigarrillo, y eso a veces sirve como táctica de interrogatorio, pero nosotros éramos totalmente imparciales, o sea, queríamos condenar, pero se había pruebas. De hecho, una vez cuando ya estaba en el descrédito Jaime Miquelsen Uribe, su abogado me llamó para que fuéramos nosotros los que denunciáramos una cosa ilegal que se había hecho contra él, y era cierta, precisamente porque la gente sabía que queríamos condenar, pero no teníamos nada personal. Entonces por eso yo no pensaba que cupieran chistes o otras cosas en esas reuniones con estas personas, fuera de que cuando llegábamos a ese punto, pues nosotros estábamos indignados, y Daniel y Gerardo y yo hacíamos esto porque estábamos indignados. Queríamos condenar con pruebas objetivas al que fuera responsable, pero eso nos producía una indignación, porque si no haríamos otro trabajo. ¿Y qué nos ganamos con esto? Enemigos conocidos y desconocidos, porque usted denuncia al ministro Salcedo Collante y él se vuelve el enemigo suyo, pero usted no sabe alrededor de él cuánta gente hay que también se convierte en enemigo nuestro. Silvia murió hace 10 años, 11 años, y yo supe después, no lo supe en el momento, que Salcedo Collante, que habíamos denunciado en el año 77, cuando Silvia murió, se consiguió el correo personal de Daniel Samper para mandarle una línea que decía una menos. O sea, y escribió un libro de 500 páginas contra Daniel y contra mí, porque siempre consideró que había sido una acusación falsa. Entonces, nosotros estábamos dictando la última sentencia en casación, de la cual no hay reversa. Por eso, y lo hacíamos porque como la justicia no funcionaba, y no funciona. Mucha gente al principio, cuando empieza la unidad investigativa, decía, eso no es función de un periodista. Un periodista no puede sacar una denuncia diciendo que en un banco se falsificaron unos documentos y que hubo unos autoprestados. Eso le corresponde a la autoridad competente, a la superintendencia bancaria, a la justicia penal, a la Contraloría, a la Procuraduría. La prensa no puede juzgar. La prensa solamente puede poner en conocimiento de las autoridades la información que tengan. Eso es cierto, si las otras instituciones funcionaran, si la gente y los lectores tuvieran confianza en ellas, y si fueran ajenas a manipulaciones y a sobornos y a politización. Lo ideal es eso, pero como eso no ocurre en Colombia, entonces la prensa llenó esa otra función. ¿Por qué Jaime Miquelsen construyó un imperio de papel durante tanto tiempo? Pues por la complicidad y la cooptación de las autoridades que tenían que haberlo frenado antes. Entonces, nosotros estábamos haciendo una función casi judicial, y por eso la preocupación primera que yo tenía es: no nos podemos equivocar, porque el día que nos equivoquemos nadie más cree en la unidad investigativa. Si la unidad investigativa dijo que aquí pasó esto y luego cabe una rectificación porque tal vez no fue eso sino otra cosa, y entonces lo que nosotros hacíamos siempre era ver qué explicación tenía algo. Hay una explicación a este escándalo, a este ilícito, hay una explicación que lo justifique, y además llamábamos al acusado y hablábamos con el acusado. Si el acusado ya no podía dar una explicación, no dándole derecho de defensa, no había una explicación. En el caso de los
documentos falsos en el Banco del Estado, crearon unos préstamos a unos ganaderos que no eran ganaderos. Y el presidente del banco decía, no, es que son ganaderos, pero usted sabe que ellos están en las plazas de ferias y como no los ubicamos fácilmente, nos dan tiempo y los vamos buscando. Y nosotros los ubicamos. Uno era chofer del Ministerio de Salud, otra señora era secretaria del Banco de la República, ninguno tenía ganado ni tenía vacas. El libro de Juan Serrano, que ojalá la UNAM lo invite un día a que él hable de su libro, porque es un periodista de 29 años que ha hecho ya trabajos extraordinarios y premiados. Es muy ameno. El libro no es interesante porque hable de la unidad investigativa, es interesante objetivamente porque él sabe tratar cualquier tema y lo vuelve ameno. Muchas personas habían hecho trabajos sobre la unidad investigativa. Este es el primer trabajo que es ameno, que lo puede leer alguien que no le interesa el periodismo de investigación, que no le interesa el periodismo, porque él tiene el talento de contar un cuento. Entonces, si no lo han leído, léanlo porque está muy bien hecho, es muy completo, pero tiene el elemento fundamental que a veces se nos olvida, que uno no tiene por qué leer algo si el periodista o el autor no se lo hace ameno. Y este es un libro que él le trabajó 15 meses de tiempo completo y se nota. Y los que no hayan visto los podcasts que él ha hecho, que ganaron también un premio Simón Bolívar, se los recomiendo en la página lanoficción.com. Los 10 que hizo sobre el padre Gallego son absolutamente extraordinarios y maravillosos. Y estamos hablando de un hecho que ocurrió en el 71, hace 50 años. Lo que él consiguió de testimonios en sonido, ustedes van a quedar deslumbrados. Y Juan Serrano no ha trabajado en ningún medio y ha hecho ya un libro y un trabajo de podcast absolutamente extraordinario, ambos premiados, y trabaja ahora en una beca que le dio Google. Entonces, como él es más cercano a la edad de ustedes que yo, que soy un dinosaurio, ojalá el decano algún día lo invite aquí para que escuche estas historias de alguien que es contemporáneo con los estudiantes. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por su asistencia, por acompañarnos. Muchísimas gracias también pues, al decano de Comunicación Social, a Santiago, que pues siempre estaba muy activo en esto, abriendo estos espacios. Como les decía, les comentaba a muchos, pues esta va a ser parte de la clase de Historia de los Medios, una clase en la que pues tengo de asistentes a estudiantes de Psicología, de Ingeniería de Sistemas, de Artes Audiovisuales, Comunicación Social, y espero que pues, como yo les reitero en el salón, no es solamente para periodistas, ustedes son colombianos, ustedes son de acá, pues deben también estar enterados de esta parte también de la historia que el periodismo ha ayudado a construir.